este último canto. Lo repetimos varias veces, esta estrofa: que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Entonces nosotros estamos aquí porque estamos confiados en Él, y aún estamos confiados que Él nos va a guiar más allá de esta vida. Él tiene una propuesta para nosotros. Vamos a meditar sobre el tema. Quiero que abras tu boletín y me digas qué tema es el que vamos a estar predicando. La soberanía de Dios y el problema del sufrimiento. La mayoría de la gente sabe que Dios es soberano, o lo percibe, la soberanía de Dios, y muchos excusan el llegar a Jesucristo por el problema del sufrimiento. No sé si te ha pasado que empiezas a platicar a la gente acerca de Dios y te dice: pero yo no creo en Dios, porque no podría existir un Dios con tanto sufrimiento, con niños muriendo de hambre. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Verdad? Casi es el común pensamiento. De hecho, yo creo que yo también así pensaba. ¿Tú no llegaste a pensar así? Porque es un problema, es un dilema. Si Dios es soberano, ¿por qué está el sufrimiento? Hace algunos años un niño envió la siguiente carta a una columnista famosa de un periódico de los Estados Unidos. Decía esta carta: querido Dios, ¿por qué dejaste que mi hermanito muriera? Cuando fue atropellado por un automóvil, mi mamá oró para que tú le permitieras seguir viviendo, pero tú no hiciste nada. Mi hermanito tenía solamente 2 años y él no pudo haber pecado tan horriblemente para que tú lo castigaras de esa manera. Todo el mundo dice que eres bueno y que puedes hacer lo que quieras. Tú podrías haber salvado a mi hermanito, pero lo dejaste morir. Le ha roto el corazón a mi mamá. ¿Cómo crees que puedo amarte? Esta es una carta como la expresión de lo que comentábamos. Este es el tipo de preguntas que nosotros como cristianos vamos resolviendo y vamos conociendo, y llegamos aquí porque traspasamos esa duda, entendemos la soberanía de Dios y estamos creciendo en el conocimiento de este tipo de respuestas. Pero ¿no se te hace lógica la pregunta de este niño? ¿No se te hace lógica la pregunta de este niño? Vamos a ver entonces uno de los dilemas en los cuales se encuentra la humanidad respecto a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te estamos pidiendo que nos des la oportunidad de entender este tema, de apreciar la realidad de tu atributo soberano y entender también, Señor, el problema del sufrimiento. Quizás este aspecto no está tan lejos a nuestras vidas, y hoy, Señor, tú pones sufrimiento, inquietud, angustia, pesadez en la vida. Y Señor, queremos saber por qué existe esto. ¿Por qué, Señor, si tú nos ofreces un gozo tan grande, persiste en nosotros un sufrimiento latente? Te lo pedimos, Señor, enséñanos y ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Primer aspecto que debemos tener claro: Dios es soberano. Y ahí en el boletín, como título, le escribí: Dios, absolutamente Dios soberano. Absolutamente Dios soberano. En la parte inicial del boletín, absolutamente le puse Dios soberano. Ese es el tema que vamos a estar tocando. Absolutamente Dios es soberano. 3 aspectos por los cuales debemos de creer en la soberanía de Dios. Primero, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si Él no controlara todo, no podríamos confiar en Él para nuestra salvación. Es más, no podríamos confiar en Él de que después de nuestra muerte Él podrá hacer algo por nosotros. Solo un Dios soberano puede ofrecer ese tipo de promesas. La promesa que hizo Jesucristo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá.
Segundo, si Dios no fuera soberano, estaríamos expuestos a la suerte. Todo sería cuestión de suerte. Pero sabiendo que Dios es soberano, nosotros entendemos que las cosas no son casualidades, sino que Dios tiene el control aún de lo pequeño, porque ni aún el cabello de nuestras cabezas se cae sin que Dios lo controle, sin que Dios lo sepa. Por lo tanto, Dios tiene el control aún de los pequeños eventos. Y tercero, Dios es soberano y es la única razón para que toda la gloria sea para Él. Si Dios no fuera totalmente soberano y alguien más estuviera inmiscuido en todos los planes de la historia, entonces pues la gloria de lo que resulte tendría que ser también de otra persona. Pero Dios es celoso de su gloria y no quiere compartir con nadie su gloria. Entonces Dios es soberano. Y cuarto, la única base de la oración es que Dios sea soberano. Si no, ¿para qué le oramos? ¿Qué caso tiene orarle a Dios? Si no fuera soberano, no tendríamos razón de pedirle, de clamar, de hablar con Él. Entonces, ¿Dios es soberano? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios sea soberano? Dios es soberano y tiene el control de este momento y de los instantes subsiguientes, previos y subsiguientes de nuestras vidas. Segundo aspecto, el sufrimiento entonces está bajo el control de Dios. El sufrimiento está todo bajo el control de Dios. Todo el sufrimiento está bajo el control de Dios. Hay una pregunta muy interesante que escuché de una persona, de un predicador. Él preguntaba, si te fueras al año de 1903, cuando los hermanos Wright, ¿sí saben lo que hicieron los hermanos Wright? Ellos inventaron el aeroplano. En 1903 pues no había eso, y entonces ellos empezaron a hacer pruebas y pruebas. Si tú te fueras al año de 1903 y le dijeras a los hermanos Wright, oye, en el año 2011, 2 de tus inventos, 2 avionotes, van a estrellarse contra unas torres gemelas y van a hacer una gran destrucción ahí. Y ellos supieran que el invento que iban a hacer iba a provocar eso. ¿Tú crees que eso pararía el invento de la aviación? ¿Habría razón para decirlo, entonces no hago nada de aviación? Si nos fuéramos a cuando inició los cielos y la tierra y estuviera Dios creando y tú le fueras a decir a Dios, oye Dios, pero no crees al hombre, quédate ahí hasta donde llevas las cosas y no crees al hombre, porque este hombre va a terminar este mundo plagando de basura. ¿Él no lo haría? Él lo va a hacer. Él lo haría porque hay un propósito mayor en todo. Entonces, el sufrimiento, todo lo que pasa, Dios tiene plena conciencia de lo que está pasando y del sufrimiento por el que debe pasar la humanidad. Y este sufrimiento por el que estamos pasando, Dios lo aceptó porque Él anhelaba una criatura, que somos nosotros, que le amara. Vamos a ver el caso de Job, y nos habla muchas cosas acerca de la soberanía de Dios y quién es el que está detrás de las cosas malas. Job 1:8. Abre tu Biblia, por favor, en Job capítulo 1, versículo 8. Ponte de pie, por favor. Las mujeres van a leer el 8, los hombres el 9, las mujeres el 10. Vamos a leer hasta el 12. Todos nos unimos en el 12. Job 1, del 8 al 12. Job está en medio, antes de Salmos. ¿Ya lo tienes? Muy bien, a ver, mujeres, dice así. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, ¿acaso
se ve Job a Dios de Marte? No se ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no las penas contra ella en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas las manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Muy bien, ¿podemos sentarnos? Gracias. ¿Alguien aquí ya ha leído el libro de Job? ¿O lo ha intentado de leer, cuando menos los primeros 4 capítulos del libro de Job? Levante su mano, quiero saber más o menos cuántos han leído el libro de Job. Muy bien. Yo le invito a que lo lea porque aquí da mucha información acerca del problema del mal. Y aquí señala que Satanás estaba girando alrededor de la tierra, circulando alrededor de la tierra. Satanás no es Dios, ¿sí? Por lo tanto tiene que circular, tiene que caminar, tiene que andar, ¿sí? Dios no tiene que andar, ¿verdad? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, está presente en todos lados y omnisciente. Pero Satanás sí tenía que girar, y dice que después de andar paseando por la tierra, Jehová le dice: ¿no has visto a mi justo hombre Job? Y le dice: sí lo he visto. Y dice: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Y entonces Satanás, que es bueno para meter dudas, le quiere meter dudas a Dios. ¿Y qué le pregunta? Versículo 9. ¿Qué le pregunta? ¿Acaso teme a Job a Dios de balde? ¿Qué significa eso? A ver, díganmelo así como ustedes lo dirían. Tiene todo. Me estás diciendo que es muy bueno. Es muy bueno porque tú le has dado todo. Por eso es muy bueno. ¿Sí? Me está diciendo, en realidad no es bueno. Eso es porque lo consientes, pero nada más déjame que yo meta mi mano y vas a ver. Satanás, como ser angelical maligno, lo que está hecho es para hacer ¿qué? El mal y dañar. Pero Satanás se da cuenta que Job no puede ser dañado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser dañado? ¿Quién está sobre Satanás? ¿Quién evita que Satanás haga el mal sobre la tierra y la destruya? Dios. Y Dios está cuidando y protegiendo. De hecho, dice, versículo 10, ¿qué es lo que ve Satanás? ¿Un qué? Un cerco. Hay un cerco de protección sobre la vida de Job. Dice, le pusiste un cerco de protección. Yo no puedo pasar ese cerco. Pero déjame que pase ese cerco. Y de hecho el libro de Job trata precisamente porque Dios pasa el cerco. Él permite que pase el cerco Satanás y entonces empieza el mal para Job. Y todo el libro de Job trata de entender el problema del mal, de cómo llega el sufrimiento a la vida de los hombres buenos, porque Job era un hombre bueno y recto. Y en eso se trata el libro de Job. Entonces aquí se observa mucho el problema del sufrimiento y cómo Dios permite el sufrimiento. ¿Quién permite el sufrimiento? Dios. ¿Dios causa el sufrimiento? No lo causa el sufrimiento. Es algo que está ya implícito en este mundo caído, cuando la humanidad le dio la soberanía que debía tener Dios. ¿A quién se la dio? ¿A Adán y Eva? A Satanás. Pero Dios en su misericordia permite que haya una protección especial sobre esta humanidad para que sea un sufrimiento controlado. Esa es la historia humana. Ya le estoy hablando del Génesis al Apocalipsis. Dios permite que haya un ¿qué? Sufrimiento controlado en todo lo que está pasando. Y por eso el ser humano sabe muy bien desde niño lo que es el sufrimiento. A mí me gusta mucho el libro de Job. Tiene frases tremendas como Job 13, 14 y 15. Ahí vemos a este hombre de fe que dice:
esta palabra tremenda respecto a la confianza en Dios. Está hermosa esta frase, me gustaría que la subrayaras, que te la aprendieras. ¿Qué dice? Job 13:14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué está diciendo? ¿Me he de suicidar? ¿Con todo el sufrimiento me he de quitar la vida? Eso es lo que está diciendo él. ¿He de tomar mi propia vida? ¿Quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Es lo que está diciendo Job. ¿Me suicidaré con tanto sufrimiento? ¿No has pensado luego en quitarte la vida producto del sufrimiento? ¿No has llegado a pensar en eso? De tantas broncas que llega a tener la vida. Pues Job estaba así, con la situación que estaba viviendo, pero él confiaba a Dios y decía: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque dice: no obstante, pondré delante de él mis derechos a la vida. Esto es muy hermoso, el libro de Job, te invito a leerlo. Entonces, el primer punto es que Dios, el segundo punto es que el sufrimiento está bajo el control de Dios. No produce el sufrimiento, pero está bajo su control. Tercer punto, el sufrimiento humano forma parte de la historia humana y el ser humano es plenamente responsable del sufrimiento. Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios respecto al sufrimiento? ¿Qué hay sobre la vida de los hombres? Sobre toda la humanidad que está pendiente. La ira de Dios. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, Dios está declarando que el ser humano es responsable de lo que está viviendo. El ser humano es el único ser creado que no actúa de acuerdo a las leyes espirituales que debían gobernarlo. ¿Tú has visto a un árbol rebelde? Bueno, a lo mejor lo viste con Bárbol, el Señor de los Anillos. Bárbol, el arbolote grandote se sale, y empieza a caminar. ¿Tú has visto a un árbol caminando? Sería salirse de sus leyes naturales para las que fue hecho. El árbol resiste, y aunque llegue el leñador, como lamentablemente muchos árboles aquí en México ya han pasado, no van a estarle aventando pinos al leñador. Ellos van a mantener, aunque les cueste su vida, van a dejar que el leñador corte, le acerre, ¿no?, a esa vida. Y eso lo acepta, y pues de modo, se están matando muchos árboles. Pero ellos cumplen la ley natural sobre la cual fueron hechos. El único ser creado en este universo que no cumple la ley natural para la que fue hecha, ¿quién es? Voltea a ver a la persona que tienes al lado y dile: tú eres el único ser creado en el universo que no cumples con la ley natural. ¿Ya le dijiste? Dile, sacúdelo así y vas a ver cómo se defiende. Luego no va a ser como un árbol, sino que se defiende inmediatamente, se ataca y dice: no, tú eres tú. Bueno, todos nosotros como seres humanos estamos fuera de la línea de Dios, y el sufrimiento viene precisamente por caer en esa desviación al propósito de Dios. ¿Hacia dónde va la historia humana? Y Dios lo predice así. Mira, Daniel 2, 32 a 34 relata un sueño de Nabucodonosor que Dios le permite ver cómo va a ser la historia humana. Y en ese pasaje habla de una estatua muy grande con diferentes tipos
de material creado. Y dice, ¿ya lo tienes? La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Este sueño y esta profecía es algo único en la Biblia, A ver, ¿por qué será algo único en la Biblia? Hay otros sueños en la Biblia, pero este tiene algo muy especial, la forma en que se interpreta. ¿Cuál es la forma muy especial en que se interpreta esta profecía? Alguien que me diga, de los que van a ir a concursar en Hechos. Es el único sueño que se interpreta así. ¿Nadie se acuerda? ¿Te acuerdas el sueño de José? Del faraón. Pero en este caso, con Nabucodonosor tiene un sueño especial. ¿Y cuál es? Que él no les dice lo que soñó a sus profetas, a sus sabios. Es el único, porque el faraón sí les dice, ¿no? Sí les dice. ¿Se acuerdan de qué soñó el faraón? ¿No se acuerdan? Las espigas y las vacas, ¿verdad? Pero sí contó el sueño. En este caso es el único profeta que puede interpretar el sueño sin que se lo diga al que le va a contar, porque él dice, no les voy a decir nada, y está a punto de matar a todos sus sabios. Dice, ustedes díganme qué soñé, y nadie. Entonces Daniel dice, no, espérame, no nos maten, voy a orar a mi Señor. Ora una noche y al otro día va y le dice, tú soñaste esto, y le está diciendo lo que soñó, y le está diciendo Daniel, eso que soñaste tiene que ver con toda la historia futura. Y mira, tú eres como esa cabeza de oro, y los reinos que vienen serán de diferente forma de ser, unos de hierro, y entonces va señalando toda la parte de bronce, de hierro y de barro cocido. Dice, y estabas mirando esa historia humana, y una piedra cayó y derribó a esa estatua, la derrumbó. Entonces, lo que está previendo es la historia humana. La historia humana, ¿hacia dónde va? A ver, ¿qué es eso? Ay, ya me saben interpretar, ¿verdad? ¿Y si les digo así? ¿Y si les digo así? La historia humana, entonces, ¿para dónde va? Y la historia del reino de Dios, ¿hacia dónde va? Hacia allá va la historia del reino. Mientras que la decadencia humana, diríamos que, o la civilización humana, cada vez cae más y más. Esa es la historia. Entonces el hombre está inmerso en esa caída de sufrimiento. Cuarto aspecto, el sufrimiento lo usa Dios para que sus hijas e hijos, primero, se conviertan. Sus hijos se convierten. Los que no son sus hijos ante el sufrimiento, ¿sabes qué van a hacer? ¿Sabes qué van a hacer ante el sufrimiento? Los que no han de ser hijos van a blasfemar contra Dios. En Apocalipsis dice, y aunque les cayeron llagas y aunque les quemó el sol, ellos blasfemaron contra Dios, le echaron la culpa a Dios de su sufrimiento. ¿Te acuerdas cuando estaba muriendo Jesús? A su lado estaba un hombre típico. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, Dios, Jesús, si eres hijo del Dios, bájate y bájame. Ah, enojado, ¿verdad? Enojado, porque estaba sufriendo. ¿Y cómo no? El sufrimiento produce enojo, dolor. Pero en este caso el otro, ¿qué le produjo? Que el otro, no quiero decir los nombres porque no dice la Biblia que sean Dimas y Gestas, pero bueno, ¿qué dijo Dimas? ¿Qué dijo Dimas? Cállate, ¿qué no ves que él no debía de estar sufriendo? Nosotros sí, pero él a la verdad ningún mal hizo.
qué diferente forma de observar el sufrimiento. El que no ha de ser salvo, quejándose y repelando contra Dios. No, si Dios existiera no me hubiera permitido que pasara eso. No, Dios no. Entonces, el sufrimiento lo utiliza Dios para que sus hijos, los que han de ser sus hijos, se conviertan. Hebreos 12, 5 y 6. Ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué hace el Señor? Igual que un padre a su hijo, ¿qué hace? Disciplina y azota. Pregunta aquí, ante la situación que se viene y la probable disciplina que venga en términos económicos, que nos haga trabajar más, que nos haga buscar la forma de salir adelante, quizás ser más creativos o no sé cómo, a lo mejor disminuir nuestros gastos. Pregunta, ¿tú estás dispuesto a aceptar la disciplina de Dios? ¿Sí? Es más, ¿le podemos decir gracias, Señor, por lo que venga? Sí, Señor, está bien. Te vas a quedar sin trabajo, Toño. La gente ya no vamos a tener recursos ni para ofrendar. Está bien, Señor, vemos cómo le hacemos. Adelante. Te vas a quedar sin tortillas. ¿Ahora qué vas a hacer? Ya no va a haber para... La gente no va a comer tortillas. No, creo que las tortillas nunca se van a dejar de comer. Bueno, Arturo está librado y nos vamos a comer taquitos ahí con Arturo. Pero ante el escenario que viene, ¿tú qué dirás? Si el Señor azota a sus hijos, ¿está bien que te dé un azote de economía? ¿Lo aceptarías? ¿Sí o no? ¿O le vas a reclamar? Pues yo vine aquí para que Dios me diera todo y ahora me dice que no me va a dar todo. ¿Qué aceptarías? ¿Aceptarías la disciplina? Sí, ¿verdad? Porque Dios a los que ama como hijo, disciplina. Segundo aspecto de la disciplina, para probarnos. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El sufrimiento lo utiliza Dios para probarnos. Fíjense lo que leí de un líder muy conocido de los medios de comunicación. Dijo públicamente que el cristianismo era una religión para perdedores. Pero curiosamente a él lo conocían porque había sido un líder juvenil. Dice, de joven estudió la Biblia y asistió a colegios cristianos. Pero cuando se le confrontó, hablando en tono jocoso de la enseñanza que recibió, él dijo: creo que fui salvo unas 7 o 8 veces. Pero entonces, una dolorosa experiencia cambió mi perspectiva de Dios. Mi hermana menor enfermó gravemente. Yo oré para que sanara, pero después de 5 años de sufrimiento murió. Me desilusioné tanto de Dios que permitió que aquello pasara, que definitivamente perdí mi fe. Y cuando la perdí mi fe, mejor me sentí. Eso es lo que dijo una persona que fue probado por el sufrimiento. ¿Y qué pasó? Perdió la fe. Y hay otra persona, esta se llama Johnny, y se relata en otro libro que se llama ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre?, de Philip Yancey. Ponchito, Philip Yancey, lo conocemos. Cuando se anoten en mi equipo de Facebook y me pidan qué libro leer, les voy a mandar alguno de Philip Yancey. Y resulta que él preguntó a una mujer que es inválida y le dice a Johnny le platicó cómo es que se quedó inválida.
Dice que estaba vacacionando, vio muy fácil meterse a una alberca de clavado y realmente el agua era muy pequeña, se fracturó la espalda y quedó inválida. Esta mujer, Johnny, estuvo durante 3 años evidentemente flaqueando en su fe, no quería ya creer en Dios. ¿Cómo puede ser que le haya pasado eso? Y entonces una amiga fue a verla y le dice, le halló en el momento justo para decirle, lo que tú estás sufriendo no eres única. Jesús sabe bien cómo te sientes. Él estuvo paralizado también. Johnny, la joven paralítica, se quedó asombrada y le dice, no creí que Jesucristo también se paralizó. Él, al contrario, a los paralíticos los levantaba. Pero entonces le dice, no, él quedó colgado en una cruz y quedó paralizado ahí, él no se podía mover. Y eso que tú sientes, él lo sintió. Ella sintió algo por dentro que se desgarraba cuando supo que lo que ella estaba pasando, Jesucristo mismo lo había sentido y lo había experimentado. Y fue entonces y desde entonces cuando su fe definitivamente pudo brillar. Y esta mujer expresó su gozo y de tal forma que dijo, este accidente fue lo mejor que me pudo pasar. Dios lo usó para que otras personas se fijaran en mí y yo pudiera ser de testimonio para Dios. Entonces, tercer aspecto del sufrimiento, segundo aspecto, para probarnos. El tercer aspecto del sufrimiento que va acorde es para fortalecernos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5, 3 y 4, y lo tienen. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así es que, ¿qué produce la prueba? Esperanza. Y el apóstol Santiago también escribió acerca de cómo deberíamos regocijarnos en el resultado final de nuestros problemas. Dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué sirven las pruebas? Para fortalecernos, para que nosotros lleguemos a ser perfectos y ¿qué? Y cabales. Y el último aspecto, que no tiene que ver con sus hijos, pero sí tiene que ver con la humanidad, es que los sufrimientos vienen como juicio. El Señor produjo el diluvio para destruir a la decadente humanidad. Destruyó a Sodoma y a Gomorra, envió plagas a los egipcios y mandó a Israel a destruir a toda una colonia de pueblos que sacrificaban niños. Mató al arrogante rey Herodes en el Nuevo Testamento, y en el día del juicio futuro repartirá justicia perfecta a los que rechacen su amor y autoridad. El sufrimiento entonces forma parte del ser humano. La pregunta es, ¿qué ha sido para nosotros el sufrimiento? ¿O qué es para nosotros el sufrimiento? ¿Lo aceptamos? ¿Lo aceptaremos? Si viene el sufrimiento y la prueba, que yo creo que algunos de ustedes ya la han pasado, ¿qué dirán? ¿Por qué a mí? O aceptarán y dirán al Señor, bueno, tú no tenías por qué haber sufrido lo que yo estoy sufriendo, pero gracias por acompañarme. Gracias, Señor, por acompañarnos. Y en este momento estar atento a lo que nos angustia, a lo que nos preocupa. El Señor está atento. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Queremos, Señor, vivir confiados. Creemos que tú eres el Dios todopoderoso que controla todas las cosas. Y, Señor, esto que dijo Job, que aunque tú me matares,
yo puedo esperar en ti. Aunque tu decisión sea nuestra muerte física, nosotros podemos esperar en ti. Así es que, Señor, gracias por esta oportunidad de sabernos amados por ti y saber que podemos confiar en el Dios soberano que controla todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén.